A continuación veremos cómo hallar el volumen de un sólido por revolución, usando el método del casquillo, en este caso girando alrededor de las ordenadas, que como ya sabemos es el eje Y. Para empezar tenemos una función f de x ya graficada como podemos observar, la cual está limitada por x igual a a y x igual a b. Para hallar su volumen por medio de este método, revolucionaremos esta función en el eje de las ordenadas, y así quedaría nuestra función revolucionada. Este método funcionará de la siguiente manera. Tomamos una parte de la función. En la revolución, este trozo que hemos tomado parecerá un cilindro. Este será el casquillo del cual hallaremos el volumen por medio de una integral definida. En la revolución podemos ver el trozo que hemos tomado y parecerá un cilindro. Este será el casquillo del cual hallaremos el volumen por medio de una integral definida. Aquí tenemos entonces la parte de nuestra función para hallar el volumen. Para hallar este volumen necesitamos, primero, el radio del cilindro que parte del eje Y, del cual ha sido revolucionado y va hasta el centro del espesor de nuestro cilindro. Segundo, también necesitamos la altura de este cilindro, de esta parte. Tercero y último, necesitamos el espesor de nuestro cilindro, que no es más que el radio exterior del cilindro menos el radio interior del mismo. Entonces tendríamos que R2 menos R1, y esto equivale a tener un delta R, que como ya lo hemos mencionado es el espesor del cilindro. Entonces tendremos la función para hallar el volumen de un solo casquillo. Volumen es igual a 2pi por radio por altura por delta R. 2pi es porque a eso equivale a una revolución. Entonces tenemos que 2pi por radio equivale a la circunferencia del cilindro. H es igual a la altura y delta R es igual al espesor. Pero para hallar el volumen de todo un sólido formado por casquillo, lo único que hago es evaluarlo en una integral. Esta fórmula para el volumen será: volumen es igual a 2pi por la integral de radio por la altura por delta R. Ahora, con estos datos que ya tenemos, el volumen del sólido que necesitamos es simplemente plantearlo en una integral definida, que en este caso representaremos de la siguiente forma: el radio en una x, la altura en una y, el espesor en un diferencial. El espesor debe ir siempre en consonancia con el radio. Para finalizar, cambiaremos nuestras variables de tal manera que nos quedará: volumen es igual a 2pi por la integral de x por y de x. Y como ya sabemos, y es lo mismo que f de x, tendremos entonces volumen es igual a 2pi por la integral de x por la función por dx, con límite cuando x es igual a a y x igual a b. Como pudimos ver, en esto consiste el método del casquillo, para hallar el volumen de un sólido. Ahora veremos unos ejemplos. Antes de mostrar los ejemplos, vale aclarar que no es necesario hacer la gráfica para hallar el volumen del sólido que nos están dando. Simplemente usamos la fórmula que ya hemos obtenido. Tenemos el primer ejemplo. Hallar el volumen de revolución de la curva en la función de 3x menos x elevado al cuadrado, y cuyos límites son x igual a 1, x igual a 2 y y igual a 0. Tenemos la fórmula para el volumen, que es: volumen es igual a 2pi por la integral evaluada entre 1 y 2 de x factor de 3x menos x elevado al cuadrado por el diferencial de x. Procedemos a multiplicar la x en la función, después integramos la función, seguidamente simplificamos la función, después reemplazamos los valores en la función por los límites inferior y superior y los restamos. Resolvemos esto y por último esto se resuelve y queda en pi por unidades cúbicas, siendo esta la unidad de volumen. Tenemos como segundo ejemplo hallar el volumen de revolución de la curva determinado por la función raíz de x más 4, limitada por x igual a 1, x igual a 3 y y igual a 0. Tenemos que la fórmula del volumen es igual a 2pi por la integral definida entre 1 y 3 de x factor de raíz de x más 4 por el diferencial de x. Como lo hicimos en el paso anterior, la x se multiplica por la función. En este caso, raíz de x vendría siendo x elevado a la 1 medio. Por lo tanto, raíz de x multiplicado por x es x a la 3 medios. Después proseguimos a integrar la función.
En el siguiente paso, como ya lo hemos visto anteriormente, se reemplaza la función por los dos límites. En este caso serían 3 y 1. Como lo vemos ahí, están siendo restados. Después se procede a resolver esto y al final se deja, como lo vimos en el ejemplo anterior, en pi por unidades cúbicas.